Vamos a hablar ahora de algo que les comentábamos recién en títulos. Se trata de la viruela del mono porque la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria mundial a partir de la cantidad de brote que hubo de pacientes con viruela del mono, que ya afectó casi a 17.000 personas en al menos 74 países. Así al menos lo anunció el director general de esta organización mundial, por lo que declararon entonces la emergencia de salud pública de importancia internacional. Queremos tener más detalles sobre esto, qué es lo que implica y si se puede transformar en una pandemia. Para eso le vamos a dar la bienvenida al infectólogo Luis Cámara. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Bianca lo saluda. Bianca, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, coménteme qué significa esto que anunció la Organización Mundial de la Salud. Este es un paso de alerta máxima antes que haya que tomar medidas eventualmente más importantes. Es poner en preaviso básicamente a todos los sistemas de salud de los distintos países a ir empezando a tomarle seriedad al tema, en cierto modo, y pensar que cualquier acción que un país haga también va a tener implicancias a nivel internacional. No implica necesariamente como declarar una pandemia que tratar de hacer sistemas de atención parecidos en todos lados, pero sí que esta sensación de que hay que ponerle la lupa al tema, porque la cantidad de casos se ha prácticamente quintuplicado en un mes, entonces la velocidad de los mismos está colocando problemas. No así la gravedad, afortunadamente, de la enfermedad que hasta el día de hoy prácticamente en el mundo europeo y occidental no ha generado muertes, ¿no? Ajá. ¿Y cuán lejos estamos de esta alerta a que se convierta en una pandemia, por ejemplo? Yo creo que el virus es un virus conocido previamente, aunque mutó, porque la forma europea y la forma occidental no tiene nada que ver con el Congo ni con la forma nigeriana, que aunque el virus aparentemente vino de la zona de Nigeria, es leve, con el cual me parece que aunque hubiese una cantidad de casos muy importantes, tal vez no se declare la pandemia. Pero que el virus va rumbo a ser endémico, como ya lo es el África, me da la sensación que en Occidente va a tener esta forma y se va a transformar en endémico. Más aún porque se lo dejó crecer un poco más por no haber, te diría yo, no haber hecho un esfuerzo en las medidas preventivas dirigidas básicamente al grupo que contrae esta enfermedad. Estamos, o uno por lo menos lo consideraba así antes de la pandemia, ¿no? Lejos de África, lejos de Europa. ¿Estamos lejos en América Latina que, como vos bien decías, se transforme en una endemia? No, vamos todos juntos en este momento. Te digo, en la Argentina hay 18 casos, a nivel internacional dice que hay 13, pero bueno, son 18, en Chile un poco. Yo te le diría, le tengo miedo un poco a la región, básicamente Perú, que tiene muchísimos casos, y sobre todo Brasil, lo cual era bastante lógico, de acuerdo a la característica de su población. Y Europa, el número de casos va a ir aumentando, está segmentado un grupo poblacional bastante específico, como habrás escuchado, 98, 99% son hombres que tienen sexo con hombres, particularmente a la gente que ya tiene otra infección de transmisión sexual como HIV, la mitad de los pacientes, o que han tenido historia de enfermedad de transmisión sexual. Digamos, el segmento poblacional que se contagia es muy, muy definido en términos generales. Por supuesto, cuando hay muchos casos va a ir derramando lentamente al resto de la población. Pero a mí me parece que hay que enfocar desde ese punto de vista y eso lo va a transformar en algo endémico que tenemos que tener cuidado de dar más. Porque así como hemos visto que el coronavirus fue mutando hacia virus más inocentes, entre comillas, o menos letal, las últimas variantes del Omicron tienen esa ventaja, cabe la posibilidad que este virus, si se replica tanto, que ya ha tenido varias mutaciones, a lo mejor se puede poner, no más benigno es imposible, porque ahora no falleció nadie, podría ponerse más agresivo, eventualmente letal, y ahí sí que estaríamos en problemas. Y entonces, ¿se podría tratar ya de una enfermedad sexual? Mira, desde el punto de vista estrictamente técnico no es una enfermedad de transmisión sexual, pero yo creo que hay que redefinir el término. No cabe duda que el 95-90% de los propios pacientes se dan cuenta que fue durante todo lo que significa el acto sexual que se han contagiado. De hecho, te diría, de 10 pacientes, 7 en el hemisferio norte consultaron a las clínicas de enfermedades sexuales. O sea, ellos mismos se dieron cuenta cómo y cuándo se contagiaron. Así que
Aunque técnicamente no es una enfermedad de transmisión sexual, en la práctica es una enfermedad de transmisión sexual. Y como todas las cosas, en algo se parece al coronavirus, por eso digo que son difíciles de combatir. Porque son gérmenes que para que uno se tenga que proteger de los mismos, hacer medidas preventivas, tiene que hacer cosas que están muy en contra, entre comillas, de nuestra conducta, digamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para protegernos del coronavirus? Distanciarnos de la gente, ¿verdad? Nosotros somos animales gregarios, queremos estar juntos con el otro. Claro. ¿Entendés? Entonces, estaba algo en contra de nuestra fuerza genética. Y el HIV y eventualmente este virus hay que tratar de mantenerse célibe, digamos, lo cual es un poco más complicado. Totalmente. Entonces, por eso es que hay que hacer como estrategias comunicacionales muy específicas, porque tenés que sacar algo que uno tiene ganas de hacer, que uno tiende a hacer. Entonces es más difícil combatirlo. Por eso es que a veces, digamos, ¿qué pasó con el coronavirus, digamos? Con el tema de la transmisión aérea. Cuando se pensaba que era por contacto, digo, yo puedo lavar y limpiar las cosas, puedo no tocar algo, lo que no puedo es no respirar, no sé si me entiendes, es imposible. Claro. Entonces, por eso el contagio. Y con este virus, donde el componente de transmisión tiene mucho que ver en la práctica con el acercamiento muy estrecho que tiene que ver con la sexualidad, es muy difícil también desde el punto de vista poder combatirlo, porque yo puedo tener cuidado con la sábana, puedo tener cuidado con la eroticización, puedo no tocar cosas de alguien que pudiese haber tenido esta viruela, pero la pulsión hacia la sexualidad la tenemos todos los seres humanos. Claro. Y eso hay que hacer una adaptación conductual, por lo menos en la parte transitoria, y volver a los conceptos de sexo seguro, ¿no? Doctor, le consulto entonces, para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿qué deberían hacer para prevenir el contagio de la viruela del mono? La inmensa mayoría que no contacta y no pertenece a este grupo poblacional no va a tener ningún problema. Muy difícil que, digamos, haya contagio, porque te vuelvo a decir, 98-99% es un grupo muy definido de la población. Lo que dicen los ingleses, muy sabio, ha sido hasta ahora el único país que ya está pudiendo controlar la epidemia, es diciéndole a las personas, si vas a salir con alguien, asegúrate que no estés enfermo, mirate bien que no tengas ninguna ulcerita, y asegúrate que la otra persona tampoco esté enferma. ¿Eh? Muy sabio lo que te dicen, muy sabio, no sé si me entendés. Con eso solo que vos te asegures, podés contactar con personas sin mayor problema. El problema es que hemos tenido a lo largo del mes de junio todos los festejos, digamos, de una manera que tenía que ver con el orgullo gay en todo el mundo. Y ahí no se hizo una prevención específica y grande para esa población. Se manejó por temor a la discriminación, por temor a la estigmatización, ocultando para el resto de la población qué es lo que pasaba, y se manejó a través de las redes sociales que tienen esta población LGTB, pero esas redes no acceden a todas las personas necesariamente, acceden a un grupo, a los que lo siguen. Y no hubo una especificación de prevención. Y bueno, este rebrote que ha ocurrido, digamos, en el mes de julio fue muy dependiente de esas movilizaciones, de esos festejos a lo largo de todo el mes de junio. Yo creo que es un aprendizaje, digamos, para que tener en cuenta, porque a la comunidad no se le avisó quiénes son los que se contagian, quiénes son los grupos de riesgo y cómo es la situación contagiadora. Porque se tenía miedo a la discriminación y miedo a la estigmatización, pero tuvimos este efecto. Eso se quintuplicó en un mes. Entonces, en materias de salud, no decir las cosas es complicado. Aunque las cosas que uno diga pueda ser dolorosa, hay que decirlas. Qué importante esta información, doctor, que nos está dando. Por último, antes de irnos, que nos recuerde cuáles son los síntomas de la viruela del mono para estar atentos. Bueno, los síntomas, varios de ellos tienen fiebre, fatiga y aparecen estas manchas. Estas manchas empiezan con una ronchita color roja, después se eleva, después se hace como una pequeña vesícula, que es una gotita que hay adentro, se rompe, que ahí se ulcera, y ahí después se infecta, que es la pústula. Los que hemos padecido varicela y que hemos tenido hijos todavía más o menos grandes que todavía antes de la vacuna tuvieron varicela, es muy parecida a la varicela.
sumamente... De hecho, varicela tiene el nombre así porque se parece a la viruela, no sé si queda claro. Claro. ¿Qué particularidad tiene este cuadro clínico con estas personas? Que más de la mitad las lesiones tienen que ver con áreas, entre comillas, sexuales, que tienen que ver con lesiones perianales, lesiones en el glande, en el pene, en el pubis, en la lengua, en la boca, en la garganta, y que suelen ser muy dolorosas, varios de ellos muy dolorosos. De hecho, las personas que se han internado por dolor. Y eso sería aproximadamente la mitad de las personas. Y los ganglios que están cerca de esa zona, que son un sistema primero de defensa que nosotros tenemos, también son muy dolorosos. O sea que el cuadro clínico en alguna medida es bastante característico si uno toma en cuenta los antecedentes de las personas y haciendo un interrogatorio con quién estuvo, cómo estuvo, estas lesiones, es relativamente fácil de poder hacer. Pero hay otras enfermedades de transmisión sexual definido, como el linfogranuloma, el herpes simple o la sífilis, que en su primer inicio suelen ser parecidos. Por eso te vuelvo a decir que muchos pacientes fueron directamente a clínicas de enfermedades sexuales cuando tuvieron los síntomas. Doctor, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, por supuesto estaremos en contacto para seguir cómo sigue entonces la viruela del mono. Muchas gracias. Bueno, saludos, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Teníamos allí en línea a Luis Cámara, infectólogo de Buenos Aires. Nos contaba qué significa entonces esto de que la Organización Mundial de la Salud declarara como emergencia sanitaria mundial a partir de la cantidad de casos de viruela del mono. Recién el doctor nos explicaba muy bien qué grupo poblacional está más, digamos por así decir, permeable al contagio y cuáles son los cuidados que hay que tener.